Todas las preguntas que ustedes quieran hacer durante el transcurso del webinar, les pedimos que lo hagan en el link de preguntas, ¿sí? Y las mismas van a ser contestadas al final de las presentaciones, ¿sí? Bueno, va a iniciar la doctora Gentile. La doctora es especialista en infectología pediátrica y epidemiología, y jefa del departamento de epidemiología en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Los dejo con ella. Hola a todos, ¿me escuchan? Sí, doctora, la escuchamos. Sí, no puedo abrir la presentación, a ver si podemos intentar verla más grande. Bueno, ahora sí. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que un abrazo virtual. Un gusto encontrarnos en estos tiempos tan complicados. Y vamos a comenzar un poco repasando los contenidos que vamos a ver en esta presentación. Fundamentalmente, primero, la mirada epidemiológica en las características de la respuesta inmune y los test diagnósticos, porque vamos a intentar entender en esta situación cómo nosotros vamos a interpretar estos test en el marco de la actual pandemia. Por otra parte, vamos a ver la situación epidemiológica, algunos aspectos especiales de las características de la infección en pediatría y las estrategias de contención. Vemos entonces, fundamentalmente, cuando miramos, a ver, vamos a intentar pasar la próxima diapositiva, ahí está. Miremos un poquito qué es lo que pasa en relación a las fases de la pandemia. Nosotros estamos en este momento en una fase de contención. ¿Qué significa? Que estamos intentando contener, tanto en áreas vulnerables como en otras situaciones de riesgo, como pueden ser, por ejemplo, geriátricos, o en pueblos o ciudades determinadas, estamos intentando todavía contener, aislar, poder ubicar los contactos e impedir y disminuir la transmisibilidad del virus. Luego vendrá una etapa de mitigación, en la cual solamente vamos a tratar casos graves, el rol del laboratorio va a cambiar totalmente y prácticamente nos vamos a dedicar a que realmente todo lo que sea crítico tenga un lugar de atención. Y por último, la última etapa de libre circulación viral, en la cual cambia totalmente la forma de interpretar tanto el manejo de los casos como el rol del laboratorio en esta situación. Vemos entonces en la próxima diapositiva claramente cómo la estructura de este coronavirus. Este es un virus ARN. Como todo virus ARN, se caracteriza por algunas especiales particularidades de lo virológico. ¿Y por qué nos interesa ver este virus? Sobre todo miren la estructura. Yo quiero que miren fundamentalmente la espiga, esta proteína, que es una proteína estructural. Está conformada por glicoproteínas fundamentalmente
y constituyen la famosa espícula que rodea el coronavirus. Lo que se ha visto fundamentalmente que esta proteína S es objetivo ideal para una vacuna. ¿Por qué? Porque esta proteína interactúa con el receptor de la célula. El receptor de la célula es el receptor AC2. Entonces, cuando yo tengo un receptor, la espícula entra a la célula, se une y puede entrar. Esto explica también por qué hay tantos casos leves en pediatría, porque debido fundamentalmente a la inmadurez del sistema inmune, nosotros en los chicos no tenemos una gran cantidad de receptores AC2, que es lo que uno espera y ve en los adultos mayores, sobre todo que son los grupos de mayor riesgo o en aquellos que tienen comorbilidades. Otro aspecto interesante de esta apreciación es que es la nariz y toda la vía aérea alta la que tiene un mayor número de receptores AC2. Y esto explica también por qué la alta transmisibilidad de este coronavirus, porque los otros coronavirus que, por ejemplo, causaron la epidemia importante en el 2002, SARS, o el 2006, el coronavirus del Oriente Medio, no tenían receptores en la vía alta respiratoria. Los receptores estaban en la vía baja. Al estar en la vía baja, estos coronavirus previos se transmitían poco y tenían alta letalidad. Pero este virus fue aprendiendo. ¿Y cómo aprendió y se adaptó desde lo ecológico? Logró que los receptores, al estar altos, cambió su estructura y permite que él se una en la vía alta. Esto también tiene otra enseñanza importante. Si nosotros sabemos que los receptores están en la vía alta, el barbijo que usamos tiene que cubrir boca y nariz, porque es precisamente en nariz donde está la mejor vía de transmisión del virus y la entrada del virus. Es por eso tan importante entender la estructura viral para poder entender también a dónde va a ir la vacuna. Las futuras vacunas van a ir sobre todo a la tarea, lo que hace esta espícula viral, porque al unirse genera anticuerpos neutralizantes. Entonces, los anticuerpos dirigidos a la espiga pueden interferir, es decir, que las vacunas van a generar anticuerpos neutralizantes que van a impedir la unión de la espiga al receptor. Y la otra cosa que aprendemos también es cuidado con la vía alta, porque es ahí donde están los receptores y lo que más tenemos que cuidar. Entendiendo un poco esta situación, vamos a la próxima diapositiva. Y en la próxima diapositiva vamos a intentar entender los test diagnósticos, pero sobre todo con una mirada epidemiológica, porque se habla mucho, hay que testear más, pero primero tenemos que entender qué tipo de test tenemos en nuestro bagaje. Para diagnóstico, fundamentalmente la PCR. La PCR lo que marca y lo que nos muestra es el genoma viral. Lo primero que tenemos que entender que tener una PCR positiva no implica más severidad, o tener una PCR positiva no es tampoco un indicador de transmisibilidad, porque uno puede tener una PCR positiva y ser un fragmento viral. Y eso explica por qué, cuando uno, por ejemplo, le quiere dar el alta a un equipo de salud, un paciente crítico, y hace una PCR a los 14 días da positiva, a veces lo hace a los 21, a los 28 días, y sigue dando positiva. Pero eso no implica que esté ese virus viable, no implica viabilidad. Es un fragmento viral lo que tenemos ahí, y es altamente probable que este fragmento viral ya no permita, no sea transmisible. Lo que pasa que a la situación actual, y sobre todo para paciente crítico y para equipo de salud, estamos pidiendo PCR negativa para reincorporarse. Pero tenemos absolutamente claro que hasta los 14 días es la máxima replicación y la contagiosidad viral. Estas PCRs se usan sobre todo para diagnóstico. Y luego hay otros test, que son los test serológicos, llamados rápidos porque en 15 minutos uno puede tener el resultado, pero tardío porque miden anticuerpos.
Y esos anticuerpos aparecen 2 semanas después del comienzo del cuadro clínico. ¿Para qué uno usa un test de anticuerpo? Fundamentalmente para usarlos como marcadores epidemiológicos. Si yo tengo determinados grupos, como por ejemplo pueden ser trabajador de la salud, y quiero ir chequeando cada tanto cómo está el índice de positividad, es un buen test para usar. Si yo estoy en una comunidad, pasó la curva ascendente, ya disminuye el número de casos, y yo quiero ver en la comunidad qué porcentaje de mi población tomó contacto con ese virus, los test de anticuerpos permiten ver y permiten decir, bueno, el 15%, el 20% ha tomado contacto con el virus. Y permiten también predecir las segundas posibilidades de brote y lo que puede pasar a futuro. Es una excelente posibilidad, tanto el test de PCR para el diagnóstico, pensemos que es una foto del momento para el diagnóstico de ese paciente. Esto también es interesante marcarlo. En este momento estamos con mucha discusión si en las cirugías hay que hacer una PCR previa al acto quirúrgico. Pero hay que tener claro que yo hoy le hago un paciente, puede ser PCR negativo, y a las 48 horas yo tengo una PCR positiva, porque la PCR es una foto del día, de ese genoma viral. Y esto también es importante tenerlo claro cuando uno maneja las situaciones. Vamos entonces a continuar, y cuando continuamos en la próxima diapositiva, lo que vamos a ver es un nuevo kit. Este kit es el NeoKit, que es un kit en el cual se trabajó mucho el Ministerio de Ciencia y Técnica, el Instituto Leloir. Es también un test de PCR, que lo que permite fundamentalmente, al ser isotérmico, quiere decir que no necesita utilizar termocicladores, permite mucho más rapidez en la técnica, la metodología es más rápida. Y normalmente un test diagnóstico de PCR tarda de 6 a 8 horas, y con esta nueva herramienta puede ser posible que en 2 horas, 3, tengamos un resultado. Es muy importante porque si uno, por ejemplo, está chequeando áreas vulnerables, como son villas o asentamientos, tener rapidez para poder tener este diagnóstico puede ser muy importante. Por otra parte, en la próxima diapositiva, lo que vamos a ver fundamentalmente son algunas cosas generales. Primero, el periodo de incubación. Hasta 14 días, y recuerden que para el manejo de contacto nosotros también tomamos 14 días, pero también recuerden que sobre todo en personal de salud, cuando es contacto, hay que reintegrarse con una PCR negativa entre el día 10 y el día 12. Eso es lo ideal. El personal de salud merece como una mirada especial. En cuanto a la transmisión, se transmite por contacto y por gota, y esto lo conocemos muy bien. Se ha visto fragmentos virales fundamentalmente en heces, por ejemplo, pero hay algo también en saliva. Pero lo que es importante es tener claro que la máxima contagiosidad se da por todo lo respiratorio, ¿eh? Por eso se dice que la mejor medida de prevención es el distanciamiento, por lo menos 1,5 metros, porque eso evita que las gotitas al caer no impacten en la persona que está frente a mí. Y el distanciamiento es clave para la situación. Quizás viene bien marcar, y esto es una experiencia de la vida de todos los días, que nos cuidamos a veces mucho con equipos de protección personal frente a un paciente, pero luego terminamos la atención de los pacientes y en la vida de todos los días uno necesita distenderse. Hacemos un corte, tomamos un café, nos sacamos el barbijo, nos sacamos la máscara y nos olvidamos del distanciamiento. Y eso es fundamental tenerlo en cuenta porque es uno de los problemas más importantes que estamos notando. Eso y sobre todo el cómo sacarse el equipo de protección personal. Transmisión asintomática 48 horas antes lo podemos encontrar, esta presencia del virus, y es altamente transmisible sobre todo los primeros días. Es importante tener claro estas 48 horas antes, porque si ustedes recuerdan, el manejo de contacto dice eso. Cuando yo tengo un caso en el equipo de salud y tengo que mirar contactos,
siempre me fijo en esto. 48 horas antes, quienes estuvieron en contacto con el caso que yo confirmé, y por otra parte, qué tipo de contacto tuvieron, si estaban protegidos o no, y por otra parte, si se respetó el distanciamiento o no. Por otra parte, es importante también tener claro lo de la transmisión perinatal. Hay algunos papers nuevos que están hablando de la presencia del virus, tanto en leche materna como en la transmisión perinatal. Pero lo que es importante también tener claro que la indicación concreta en una mamá COVID positivo es poder amamantar y que no hay ninguna contraindicación por el momento a la luz de los actuales conocimientos. Tenemos que tener claro que esto es muy dinámico en el día a día. Por el momento no hay ninguna contraindicación para el amamantamiento. Luego, si vamos a seguir continuando y mirando un poco algunas cosas que nos preocupan en la próxima diapositiva, vamos a ver claro qué pasa con la situación regional. Sobre todo, el epicentro es América Latina, Estados Unidos y Brasil, en el cual hay una curva ascendente que realmente no se ha podido controlar adecuadamente, con lo cual el número de casos realmente ha desbordado los servicios de salud. Sigamos un poco explorando en la próxima diapositiva qué es lo que pasa con la situación actual de Argentina. Esta es la última, presentación del Ministerio de Salud, y vemos dos puntos claros acá. El área del conurbano y la ciudad de Buenos Aires, la región metropolitana, donde claramente se da el mayor número de casos, y Chaco, que también es una región que preocupa por el número de casos importantes y por la característica de la curva epidémica y cómo se está dando. Si avanzamos un poquito más en ver la situación nacional, yo quiero que miremos, estos números van variando día a día, pero yo quiero que miremos atención un poco en el grupo de la participación pediátrica en el total de casos, que va a oscilar, pero en el grupo de 0 a 19 años, a veces algunos cortes son hasta 15 años, dan el 11.4% de participación pediátrica, cuando en realidad, hay series internacionales que dan 4 o 5%. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Argentina tiene un 10, 11% de chicos, que en el total de los casos son aproximadamente un poco más de 800, cuando se vio poco en otros lugares del mundo? Nosotros lo atribuimos mucho a que en realidad esto es debido a las características de salir como estrategia a la búsqueda de casos en áreas vulnerables, como son asentamientos y villas en los cuales hay mucha población joven y hay muchos chicos, y esto nos permite, este plan detectar, que uno va, detecta con PCR, busca los contactos, aísla, nos permite detectar muchos chiquitos que son asintomáticos o con síntomas leves que habitualmente no dispararían protocolos para poder ser chequeados. Y esto me parece que es importante para poder entender este 10%, 11% de participación pediátrica. Recuerden que yo puedo tener una media de incidencia de 40, 50 años, pero la mayor letalidad es el adulto mayor, sobre todo después de los 70 años. En la próxima, lo que vamos a ver es el tiempo de duplicación de los casos de acuerdo al área del país. Esto es un indicador epidemiológico básico que nosotros miramos mucho en todos los comités de expertos, porque de acuerdo a cómo duplica el número de casos, es lo que uno espera para disparar o no la curva epidémica, que es lo que va a pasar. Miren en el primer gráfico, que uno lo ve totalmente claro, cómo nosotros habíamos logrado claramente, disminuir, la transmisibilidad y lograr que el tiempo de duplicación se extendiera. Pero luego, ya a partir de fines de mayo, el tiempo de duplicación actual claramente ha disminuido. Y por otra parte, cuando uno lo mira, qué es lo que sucede con el resto de las áreas del país, miren el tema de Cava o el tema de la zona metropolitana y la gran diferencia con el resto del país. Esto ya nos permite decir que nosotros estamos claramente
con dos situaciones epidemiológicas. Todo el área metropolitana en Chaco, que preocupa más, y es difícil flexibilizar actividades, y hay que darle una mirada especial. Yo diría que estamos en curva ascendente claramente en todo el área metropolitana. Un poco porque aumentan los casos, porque lo buscamos más, y cambiamos la estrategia de vigilancia, pero también porque estamos en curva ascendente franca. En cambio, el resto del país no se encuentra en ese tipo de situación, y estamos en una situación muchísimo más controlada. En la próxima, nosotros lo que podemos ver es claramente la situación de la Ciudad de Buenos Aires, como más del 36, el 40% se está concentrando en áreas vulnerables. Este es un poco el desafío, tanto para ciudad como para el conurbano. La próxima, vemos que tenemos claramente en cuanto a la situación nacional, algo que impacta para pediatría. Quiero que miren la curva epidémica de virus respiratorios, ¿sí? Y ustedes van a ver enseguida estas grandes barras de color celeste, que es la incidencia de COVID. Y por otra parte, estas barras mucho menores, que son el peso del resto de los virus respiratorios. Al comenzar marzo, comenzó a circular, como siempre pasa, adenovirus y parainfluenza. Y cuando tenía que empezar el aumento del número de casos asincicial, nuestros habituales brotes de bronquiolitis, esto se detuvo. Y por otra parte, cuando uno lo mira por grupo de edad, también las grandes barras celestes en todos los grupos de edad, sobre todo mayores de 15 años de COVID, y las barras repartidas en población pediátrica. Pero acá, en épocas normales, en la semana epidemiológica 21, todo sería sincicial respiratorio. En la próxima, yo les voy a compartir un poco lo que pasa en nuestro hospital. Nosotros sacamos todos los viernes nuestro boletín epidemiológico. Y ahí vemos claramente qué es lo que pasa con respecto a la circulación de virus respiratorios. Prácticamente el 60% menos de internación de infección respiratoria aguda grave en las salas de internación, y por otra parte, claramente, y lo vemos en la próxima diapositiva, cuando uno compara 2019-2020, uno ve con toda claridad que al comienzo, como les dije, igual que el país, circuló adenovirus y parainfluenza, pero ahora no tenemos circulación de sincicial, y lo único que estamos teniendo son los casos de COVID que estamos internando, pero no tenemos virus sincicial respiratorio. ¿Y por qué pasa esto? Dos motivos. Los chicos están en cuarentena, no hay colegio, hay menos posibilidad de contacto. Y el segundo motivo, fundamentalmente, es que cuando se produce una pandemia y un virus pandémico irrumpe, ocupa el nicho ecológico de los otros virus. Hay una competencia ecológica por el lugar. Y esto lo vimos en el año 2009, si ustedes se acuerdan, en el mes de mayo teníamos nuestras bronquiolitis habituales y prácticamente la irrupción de H1N1, que en ese momento era el virus pandémico, prácticamente inhibió la circulación del sincicial e hizo que todas las internaciones pediátricas fueran H1N1. En este momento en pediatría estamos atendiendo casos leves, fundamentalmente no estamos viendo IRAC grave, no estamos viendo bronquiolitis asincicial en las zonas de amplia circulación por este nuevo virus pandémico. Seguimos entonces en la próxima diapositiva y miramos entonces la situación epidemiológica de pediatría a nivel país. Este es el último reporte del Ministerio de Salud del 26 de abril, no ha habido nuevos reportes, pero aquí se veía lo que yo les explicaba antes, ese 4% de participación pediátrica y cómo cambió totalmente cuando se comenzó con el programa Detectar a chequear en área vulnerable y trepamos a un 10% de los casos de participación pediátrica. En la próxima, lo que vamos a ver con toda claridad es la frecuencia de síntomas reportados. En general los chicos hacen formas leves. Y uno dice, son transmisores. ¿Pero por qué son transmisores? No es el mismo mecanismo de influenza ni de neumococo. Nosotros aprendimos en neumococo que portamos neumococo los chicos
Esto hace que lo puedan transmitir a otros y el gran riesgo del adulto mayor. La vacuna inhibe la aportación. Acá no es esa la situación. Tenemos casos leves, muchas veces asintomáticos, y estos casos leves poco identificados favorecen la transmisión. Tenemos pocos casos moderados, el 22% a nivel país. Va a quedar para las preguntas que en realidad cuando uno mira la frecuencia de síntomas, tos, fiebre y odinofagia son importantes. Y uno a veces si quiere encontrar más casos, tiene que sensibilizar definiciones. Es la forma de encontrar. Para poder ir a áreas vulnerables, hubo que sensibilizar la definición. Y ya no es más en las áreas vulnerables fiebre y tos y odinofagia, sino que con 2 síntomas, al igual que en los pueblos originarios, alcanza. Y también me parece importante, y esto lo dejo también un poco como instalado, que he conversado por ahí o con la gente de Catamarca, la SAP y el Ministerio de Salud de Catamarca, que armaron un muy lindo webinar para charlar un poco de la situación, porque Catamarca tenía 100 casos, o lo que charlamos con la gente de Rosario, o ahora con la SAP Bahía Blanca la semana que viene, donde hay áreas que no hay circulación y no hay casos, la pregunta es, ¿pero qué pasa? ¿No tengo casos o no los detecto? Y ahí es muy útil establecer unidades centinela donde sensibilicen aún más la definición y permitan ver si yo no estoy perdiendo casos antes de que aparezcan los casos más claros, es decir, como que con estas unidades centinela yo podría ir detectando la situación, que es lo que pasa. La próxima. Vemos también, entonces, a modo de resumen, que no tenemos sobre todo casos leves, no tenemos chiquitos en cuidados críticos, ni tampoco ningún tipo de paciente fallecido menor de 15 años. Nosotros hemos tenido en el hospital ahora un paciente en el cual ha tenido que tener cuidados intensivos, ha sido un cuadro convulsivo, una participación neurológica, pero todavía no estamos absolutamente seguros de asociarla a este cuadro. La próxima. Me parece importante otro concepto clave en pediatría. En general, el chico se contagia de un adulto, y sobre todo son los conglomerados familiares los que más, digamos, uno está acostumbrado a ver. En pediatría el desafío es que uno no interna a un chico, interna a un niño y una madre, y un grupo familiar. Entonces siempre decimos, hay que chequear al niño que entra y a la madre, porque uno tiene que saber si el paciente es positivo y la madre es negativa o es positiva, y por otra parte ver la dinámica del grupo familiar, porque el paciente pediátrico es un emergente de ese grupo familiar, y uno tiene que tener claro para dar la mejor indicación de manejo en el hospital y manejo en los aislamientos. Es por eso muy importante ver que también hay una tasa de ataques secundarios en convivientes interesante también. La próxima. Miren ustedes lo importante que como características de la infección. Uno de ellos, estas características en el mundo, lo que vemos de la literatura. Poca participación pediátrica, ya aclaramos la diferencia con Argentina, el mismo periodo de incubación, y una media de edad que es sobre todo de chicos escolares. Para Argentina es de 6 años, la serie de China habla de 7, de 11 años. Por otra parte, 7 años para China, 11 años para Estados Unidos, nuestra mediana de edad son 6 años. Y en general, menor de 1 año es el grupo de mayor riesgo. La próxima entonces. Entonces, sigamos y miramos en este estudio multicéntrico el gran riesgo de los pacientes con comorbilidad. Porque en este estudio, por ejemplo en Estados Unidos, aquí lo que vemos claramente, en este estudio multicéntrico, el requerimiento de hospitalización, que en algunas series llegó al 20%, y por supuesto una menor participación en áreas de cuidados intensivos, pero que también es importante. Pero quiero que presten mucha atención a cuando tenemos un COVID positivo en un paciente con comorbilidad, porque esto evidentemente es una forma moderada, grave, seguramente, y vamos a tener que tener un cuidado mucho más especial para el manejo de la situación clínica. La próxima.
miramos un poco esto que es ahora realmente es un desafío. Empezaron a ver en opciones o en literatura y algunas series de casos en Italia, en España, en Estados Unidos también, que hablan de un síndrome tipo Kawasaki, en el cual lo describen muy bien, que no se da al comienzo del cuadro clínico, sino que por el contrario se da cuando el chiquito ya está en recuperación. Muchos son formas leves, con muy buena evolución, y que al disminuir, y ya incluso estar en el momento en que uno detecta anticuerpos, estamos hablando a veces a 2 semanas de evolución, comienza a aparecer este cuadro, que es como un tipo Kawasaki que estamos acostumbrados todos los pediatras a manejar. En la próxima, hasta tal punto que la OMS ha hecho y lo ha descrito como un síndrome de inflamación multisistémico, y ha hecho una alerta dando una definición de caso, donde habla de la erupción cutánea, la hipotensión o shock, las características de disfunción miocárdica y evidencia de coagulopatía y síntomas gastrointestinales, que tiene que tener también marcadores elevados de inflamación, ninguna otra causa evidente, y tener o bien una PCR o anticuerpos positivos, o contacto con un paciente COVID positivo. Este COVID actuaría como el disparador de esta respuesta autoinmune. Estos chicos igualmente tienen características un poco diferentes porque en general uno tiene este tipo de síndrome entre los 18 meses y los 2 años, sobre todo es lo habitual, aunque puede llegar hasta los 5 años, y estos sean chicos un poco más grandes, donde el COVID sería un poco el disparador. Nosotros no hemos tenido hasta el momento en el país ningún caso de estas características. Incluso hacemos todas las semanas un muy importante Zoom de trabajo en los 3 hospitales pediátricos de la ciudad, Garrahan, Elizalde, Gutiérrez, hemos compartido esta preocupación. No tenemos ningún caso en pediatría al momento en el país, ni tampoco en las áreas de más circulación. Pero es una atención, es un llamado de alerta, y estamos todos en alerta para ver un poco el devenir en los próximos días, y cuando el brote epidémico ya continúe, estamos en alza clara, y ver a futuro qué es lo que va a suceder. La próxima. Por otra parte, también, ya para ir un poco cerrando algunas cosas, nosotros queremos contener, estamos intentando todavía contener, por eso toda esta estrategia de ir a buscar al área vulnerable, aislar, por eso la estrategia de que si tengo casos leves, los tengo que tratar de contener de la mejor forma posible, porque estoy intentando que no haya libre circulación, y aplanar esta curva. Aplanar la curva no quiere decir desaparición. Los casos van a seguir aumentando, porque estamos en una pandemia, pero no queremos que desborde el sistema de salud. Fundamentalmente ese es el punto. Sigamos entonces y vemos en la próxima claramente cómo, miren ustedes, esto es la revista Medicina, que me parece un artículo muy interesante, en el cual cuando nosotros hacemos un gráfico con la evolución hipotética del número de casos sintomáticos por un periodo de 5 meses que se espera en el área metropolitana, de acuerdo a las diferentes medidas de intervención. Y aquí está, cuando yo, digamos, solamente el 10% de la población se pone en cuarentena, el pico, y a medida que aumento el porcentaje de población en cuarentena, voy aplanando la curva. La próxima. También algunas características o pensamientos. Es muy importante el tema de la definición de caso sospechoso. Tiene que ser sensible para poder detectar, y a veces hay que sensibilizar la definición. Y el testeo siempre se hace en función de un caso sospechoso. La medición del RO, ustedes saben que por cada caso enfermo cuántos se contagian, y es importante tenerlo en cuenta. El RO es clave para predecir. El RO en este momento en Ciudad de Buenos Aires es 1.7, que es importante, por eso decimos que la curva es ascendente. El tiempo de duplicación de los casos que ya hablamos, pero también medidas, indicadores más indirectos, como es el número de camas ocupadas de terapia, o las consultas de guardia, o las camas en internación. Estos son indicadores duros que también van viendo el curso de la epidemia.
La tasa de, más que diría de mortalidad, de letalidad, se da sobre todo porque uno relaciona el número de casos con el total de los enfermos. El total de los enfermos está muy en relación al número de testeos, aunque también hay algunos factores que influyen, como son precisamente si la población es más o menos envejecida, cómo está preparado el sistema de salud. La próxima. Si continuamos entonces, vemos las fases de administración del aislamiento y en la reapertura progresiva que se tiene que dar en el país, porque hay un montón de actividades que se pueden realizar con distanciamiento, y prácticamente casi todo el país, salvando el área metropolitana y Chaco, están en condiciones de ir abriendo actividades y, por qué no, pensando en apertura de clases en algún momento. Y esto también es un tema que hay que discutirlo. La próxima. Y me parece importante en este marco ver que nosotros tenemos muchas cosas para hacer en pediatría. Entre las muchas cosas que tenemos que hacer es control pediátrico y vacunación, porque ¿de qué sirve mirar COVID y olvidarnos de todo lo otro? La próxima. Y si nosotros miramos qué es lo que sucede, la inmunización es clave, porque no queremos la terapia llena de casos de pertusis, por ejemplo, de chicos chiquititos, y para eso hay que hacer vigilancia epidemiológica y prepararnos muy bien ya desde ahora para la pospandemia. Cómo vamos a recuperar esquemas y cómo vamos a hacer en el seguimiento de nuestros chicos. La próxima. Creo que también es importante recordar que cuando uno vacuna, hay no hay contraindicaciones médicas para vacunar a una persona con COVID, uno lo difiere hasta la total recuperación, de acuerdo al criterio de cada jurisdicción. Y al contacto, una vez que pasa los 14 días, lo puedo vacunar sin problemas. La próxima. Y creo que también es importante priorizar grupos vulnerables. Para la vacunación, menor de 2 años, mayor de 65 embarazadas, personal de salud, cuidado con todo lo que es la comorbilidad, porque esto evidentemente es mucho riesgo. Y ya vamos a hablar, mañana tenemos el webinar de la SAP y vamos a hablar mucho de sarampión, porque tenemos un brote en curso y tenemos que seguir vacunando en las áreas de circulación. La próxima. Creo que también es importante como conclusión entender la afectación pediátrica en el marco de la estrategia, pero lo que yo siempre digo, la pandemia es silenciosa para los chicos. Estamos todos focalizados en el adulto, las camas de terapia, la cantidad de recursos que tenemos, y los chicos viven la pandemia en una forma muy silenciosa. Somos los pediatras la voz de los chicos. Los chicos tienen que hacer controles pediátricos, hay mucha patología que tenemos que encarar, hay prevención en el control del niño sano que tenemos que seguir haciendo, hay que vacunar y es una prioridad. Tienen que llegar los chicos a las instituciones en forma oportuna. Muchas veces realmente llegan con cuadros que deberían haber consultado antes. Eso es lo que uno está viendo. Y es un desafío para todos nosotros darle voz a la pediatría, darle voz a estas necesidades de control, vacunación y, por supuesto, atender a estos chicos en época de COVID, pensando que es el niño y su familia. Bueno, la próxima ya, muchísimas gracias, en mi nombre y en el de todo el equipo, y bueno, y en las preguntas nos seguiremos comunicando. Gracias. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de la charla, pero antes de comenzar con la doctora Castellano, queríamos hacerles 3 preguntas, los invitamos a contestarlas, y al final de la charla de la doctora vamos a hacer la evaluación de los resultados y poder discutir sobre las respuestas. Bien, la primera pregunta es ¿cuál es el objetivo del tratamiento de la fiebre? A, prevenir complicaciones, B, mejorar el confort del niño febril, y C, estimular la diuresis. La segunda pregunta, elija la opción correcta para la alternancia de antitérmicos. La alternancia puede ser considerada si persiste el disconfort. B, la alternancia está libre de riesgos de toxicidad. Y C, las medidas físicas son útiles para bajar la fiebre. Y la última, la fibrefobia es: respuesta A, temor injustificado a las intoxicaciones por antitérmicos.
la B, temor injustificado de la infección bacteriana ante el cuadro febril, o C, temor injustificado sobre las consecuencias de la fiebre. Les damos unos segunditos más. Bueno, vamos a ir cerrando la votación, así podemos al finalizar la charla de la doctora poder compartir los resultados y discutir las respuestas. Bien, bueno, vamos a darle paso a la doctora Vanessa Castellano. La doctora es especialista en pediatría y forma parte del staff del Departamento de Epidemiología en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Los dejo con la doctora, que va a hablar sobre manejo de fiebre en tiempos de pandemia. Bueno, muy buenas noches a todos, muy buenas tardes para algunos. A ver, vamos a ver si puedo arrancar con la presentación. No, creo que me van a tener que ayudar, Agustina, a pasar las diapositivas. Ahí está. Bueno, vamos a iniciar la segunda parte de este webinar. Gracias, Ángela, por la presentación. La verdad que, bueno, impecable. Y bueno, frente a tanta incertidumbre de los tratamientos del COVID, la falta de tratamiento actual, lo que nos queda es hacer un uso adecuado del manejo de los síntomas en el paciente. Y un poco está enfocado esta presentación en hablar de cuál es el manejo adecuado de la fiebre en tiempos de pandemia. Vamos a hacer un recorrido, vamos a hablar de la conducta de la fiebre, de las últimas evidencias en cuanto a los padres, el concepto de fiebrefobia, cómo nos portamos los profesionales de la salud ante la fiebre, que es un síntoma tan frecuente en pediatría. Después vamos a tomar algunos puntos de la farmacología de la fiebre en relación a la eficacia y la seguridad de los antitérmicos que más frecuentemente usamos los pediatras. Posteriormente veremos el niño febril, los nuevos desafíos frente a esta pandemia, un virus nuevo que entra dentro de los criterios diagnósticos, pero que también no nos tenemos que olvidar que un niño febril puede constituir desde un cuadro leve, autolimitado, hasta una emergencia en salud, y bueno, tener en cuenta que hay otros diagnósticos diferenciales a abordar en la consulta pediátrica, no enceguecernos con el COVID sin tener en cuenta el estado general del paciente y los riesgos que podría llevar. Y finalmente vamos a tomar los puntos claves para la toma y el manejo de la fiebre a los fines de homogeneizar criterios entre los profesionales de la salud en base a la mejor evidencia disponible. La siguiente. Ahí está, ahí puedo pasar yo. Bueno, la fiebre sabemos que es uno de los motivos de consulta más frecuente en las prácticas pediátricas. Aproximadamente el 30% de las consultas son con síntomas acompañados de fiebre. No hay un día que los pediatras no pasemos en nuestro consultorio y no tengamos un niño febril. Sin embargo, hay una falta de conocimiento de los padres en el manejo adecuado de la fiebre. Existe un grupo particular de pacientes que tienen una excesiva ansiedad frente al cuadro febril, y esto puede estar exacerbado por la situación del COVID y los medios de comunicación. Y los profesionales de la salud también tienen diferentes enfoques en el manejo de la fiebre, lo que hace tomar algunas incertidumbres en relación al manejo del niño febril. Bueno, ¿y cuáles son por qué las conductas de la fiebre son tan diferentes entre las poblaciones y entre nosotros como profesionales? Bueno, porque están influenciadas por otros factores, dentro de los cuales se pueden identificar factores culturales, factores socioeconómicos, factores educativos, y un punto muy importante, las influencias nuestras como personal sanitario en el manejo del síndrome febril. La siguiente. Bueno, veamos algunos estudios que muestran que hay diferencias, cómo se ven diferencias culturales, educativas y socioeconómicas. Este es un estudio realizado en Estados Unidos sobre 500 padres, y vieron que diferentes etnias
Por ejemplo, los padres latinos se mostraron 10 veces más propensos a describir preocupación por la fiebre que otras culturas. Lo mismo que tomaban la temperatura por contacto en forma más frecuente, y el 50% de estos grupos administraron el antitérmico a un intervalo menor al recomendado. La siguiente. Vemos también que hay una asociación significativa entre los conocimientos adecuados y el cuidado adecuado de la fiebre y el nivel de estudios por parte de los padres. Este es un estudio español que mostró que cuanto más nivel educativo tenían fundamentalmente las madres, mejor eran los conocimientos y el cuidado en relación a la fiebre de sus hijos. Con respecto al bajo nivel educativo, vemos que esto también se puede asociar a un aumento de fiebrefobia, a un uso de remedios perjudiciales y retraso en el acceso y en la consulta al sistema de salud. También se observó que el bajo nivel de alfabetización puede haber errores en la medicación, por eso, bueno, esto es una alerta muy importante para aquellos que trabajan con poblaciones vulnerables a la hora de establecer las indicaciones de las pautas del manejo de la fiebre, hacerlo en forma adecuada, en forma escrita, con gráficos, y dar todas las posibilidades de cómo tomar la medida de la dosis que se está indicando en el paciente. Bueno, y con respecto a la fiebrefobia, que es un síntoma que nosotros, es un grupo especial de pacientes que no le tienen miedo a la enfermedad en sí, sino que le tienen miedo a la fiebre en sí. Y con esto lo lleva a generar tratamientos intensivos para evitar, o con el único fin de disminuir la temperatura corporal, para evitar posibles miedos o temores a las consecuencias de la fiebre. La siguiente. Vemos que estos cuidadores tenían más preocupación por la fiebre, eran propensos en el pasado a haber tenido contacto con el sistema de salud. Por ejemplo, haber realizado una consulta médica por fiebre, haber hecho un análisis de sangre, haber percibido por sus pediatras preocupación por la fiebre. Lo que nos hace pensar que nosotros influenciamos muchas veces, e incluso los profesionales de la salud, tenemos cierto temor a la fiebre y alguna fiebrefobia que puede venir incluso de nuestra infancia. La siguiente. Bueno, y acá hay un trabajo, es un metaanálisis que juntó 40 estudios que evaluaban fiebrefobia, no solo en los niños, sino en el personal de salud, y lo que se ve es que la fiebrefobia es común en el mundo y no ha disminuido significativamente a través del tiempo, ni tampoco con las mejoras sanitarias. El miedo que más frecuentemente está asociado a la fiebre es al daño cerebral, al coma, a las convulsiones, muerte, deshidratación. Estos son los temores que suelen relatar los padres, sobre todo los padres que tienen fiebrefobia. La siguiente. Estos son estudios emblemáticos en relación a las creencias por los posibles daños causados por la fiebre. Smith, que es el que introduce el concepto de fiebrefobia en el mundo, Crocetti, que replica el mismo estudio de Smith 20 años después, y ven con distintos porcentajes la casuística del temor de los padres. Tenemos un estudio de Ugarte en el año 2009 en Paraguay, que habla que 1/3 teme a las convulsiones febriles, y en los últimos realizados por Pérez Conesa en España, donde el aumento del temor a las convulsiones por la fiebre aumentó en los últimos años. Vemos que hay un 61%. La siguiente. Bueno, y nosotros hicimos un estudio para conocer los conocimientos, las creencias y el manejo de la fiebre en nuestra población en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, y observamos algunas características comunes de los estudios previamente y algunas de interés. Por ejemplo, ¿a qué temperatura definían los padres como fiebre? Bueno, vimos que 1/3, al igual que otras estadísticas, 1/3 de los padres consideraban fiebres por debajo de las temperaturas consideradas de umbral, entre 37 y 37,5. La mayoría tenían instaurado el uso de termómetro. La siguiente. Veíamos que los padres utilizaban los antitérmicos prescriptos frecuentemente en pediatría, como son el ibuprofeno, el paracetamol y la dipirona, que un porcentaje, un 4,5%, administraban el antitérmico a un intervalo menor al recomendada, y un pequeño porcentaje alternaba el antifebril, utilizaba 2 antitérmicos en el mismo acto febril, y el 90% de los que alternaban referían que la orientación la habían hecho se la había dado un pediatra. La siguiente.
Bueno, en relación a los medios físicos, encontramos también que un grupo, la mayoría utilizaba medios físicos para bajar la temperatura, y un grupo, casi un 6,5%, utilizaba baño de agua fría o alcohol. Y sabemos que esto, bueno, por supuesto es contraproducente. El baño de agua fría puede aumentar la temperatura central y elevar más la temperatura, y con respecto al alcohol, el riesgo de toxicidad es elevado. O sea, es decir, que en un hospital terciario, donde nosotros encuestamos 200 padres, encontramos conductas de riesgo en una alta proporción que no debería suceder. Y con respecto a, con respecto a si consideraban que debían consultar en forma inmediata al departamento de urgencia, los padres menores de 5 años, un 43% consideró que debería consultar en forma inmediata. Y esto puede generar una sobrecarga al sistema de salud. O sea, tenemos por un lado padres que pueden demorar su consulta frente a la fiebre de los hijos, o padres que pueden sobrecargar el sistema de salud con fiebres que muchas de las cuales pueden llegar a ser de bajo riesgo y se pueden, digamos, con una educación sanitaria y unas pautas de alarma, diferir la consulta sin sobrecargar el sistema de salud. La siguiente. Bueno, también vimos que más de la mitad de los padres consideraban que la fiebre era mala para la salud y tenían algunos miedos y temores frente al cuadro febril. También encontramos una frecuencia alta de temor a la convulsión, temor a la deshidratación, al daño cerebral y a la muerte por la fiebre. Y en cuanto a cuando consultábamos si despertaban a su hijo para administrar antitérmico, la mayoría lo hacía, y aquellos que no realizaban colecho de manera habitual se llevaban los chicos a la cama cuando tenían el cuadro febril. También observamos en el estudio, al igual que en otros trabajos, que a mayor instrucción materna, menor era el temor a la fiebre. Y esto tuvo una asociación significativa entre aquellos que tenían altos niveles de estudio y los que tenían menor nivel educativo. Bueno, veamos esta segunda parte, cuál es el rol del profesional de la salud ante la fiebre de los padres. Vimos que había influencias, que nosotros podíamos modificar las conductas de los pacientes en relación a la fiebre, que la educación del profesional de la salud basado en la evidencia científica juega un rol muy importante, y el mensaje que damos, no solo de lo que hacemos, sino que lo que decimos es muy importante a la hora de las creencias y las conductas de los padres frente al cuadro febril. Esto es un estudio que se hizo casi en 5.000 trabajadores de la salud del ámbito hospitalario, en donde vemos inconsistencias en el enfoque del tratamiento de la fiebre. Fíjense, el 83% creía que debería usarse una medida física para el tratamiento de la fiebre, casi la mitad de los pediatras la recomendaban, el 26% consideraba útil la visita dentro de las 12 horas ante cualquier niño febril, y el 60% consideraban que el tratamiento precoz de la fiebre prevenía las convulsiones febriles. En este trabajo se observó que un importante porcentaje de los trabajadores hospitalarios, médicos y pediatras desconocían las actuales recomendaciones en relación a la fiebre. Bueno, también en el hospital encuestamos a 100 pediatras que trabajaban en el ámbito ambulatorio, y consultamos también sobre las actitudes y los conocimientos sobre la fiebre, qué recomendación daban, qué expectativas tenían en relación al tratamiento antitérmico, y pudimos establecer un patrón de prescripción de nuestros pediatras del Hospital de Niños frente a la fiebre. Pudimos ver que el 70% aproximadamente alternó alguna vez la fiebre, sin diferencias en cuanto al tiempo de los años de recibido, y pudimos ver que un grupo importante, un 40% de los pediatras, hacía una alternancia con el ibuprofeno y la dipirona, que comparten mecanismos, digamos, de acción. Ahora lo vamos a ver un poco más adelante. En relación a las preferencias, o sea, cuando consultamos si preferían, dependiendo del grado de temperatura, algún antitérmico en particular, no hubo diferencias en cuanto al uso de ibuprofeno, y paracetamol los pediatras preferían a temperaturas más bajas el uso, en relación, al contrario, de la dipirona, donde preferían el uso de la dipirona a temperaturas más elevadas.
Bueno, y cuando consultábamos sobre las expectativas, si bien no estábamos consultando si lo hacían, los pediatras consideraban que alternar antitérmicos disminuía la ansiedad de los padres, o indicar antibióticos ayudaba a calmar la ansiedad de los padres. También consideraban que la alternancia podía aumentar el riesgo de toxicidad, y muchos, el 50% consideró que el objetivo del tratamiento antitérmico podía ser bajar de la temperatura, pero la mayoría coincidía con que el objetivo tenía que ser mejorar el confort del paciente. Y ahora después vamos a resumir cuáles son los puntos claves en el manejo del niño febril para poder, digamos, consolidar los conocimientos. Bueno, entonces, para la fiebre en pediatría es clave basarnos en guías para profesionales de la salud, guías de prácticas efectivas basadas en evidencia científica en función de cuál es la recomendación más avalada o donde hay más evidencia de recomendación. Entonces, es fundamental para modificar las conductas ante la fiebre, proveer una información adaptada a las actitudes, conocimientos y creencias de los padres de nuestra población. O sea, conocer a nuestros pacientes sobre cuáles son las expectativas de la fiebre y tratar de diagnosticar y prevenir la fiebrefobia en los cuidadores para actuar precozmente. Bueno, y ya pasando a la segunda parte de la presentación, en relación, bueno, a la farmacología de los antitérmicos, sabemos que la fiebre se produce, los mecanismos de generación están relacionados con la interacción de una serie de sustancias, que son pirógenos exógenos y endógenos, cuyas funciones son iniciar la producción de prostaglandinas a nivel hipotalámico, afectando el centro termorregulador. Y este centro termorregulador va a tener un límite, ¿sí?, para modificar los puntos de ajuste en relación a la fiebre. La siguiente. Bueno, entonces está visto que la fiebre también tiene sus beneficios. Se observó que puede retardar el crecimiento y la reproducción de bacterias y virus, aumenta la producción de neutrófilos y proliferación de células, por lo tanto se plantea que una disminución de la fiebre también podría influenciar en el curso de algunas enfermedades, y que existe plausibilidad biológica sobre el beneficio de la fiebre en infecciones leves y moderadas, pero bueno, sin una robusta evidencia científica. La siguiente. Entonces cabe preguntarnos cuál es el objetivo para tratar la fiebre, si sabemos que la fiebre funciona como un mecanismo de defensa en nuestro organismo. Bueno, el objetivo claro para el tratamiento de la fiebre va a ser mejorar el estado general del niño, para permitir la alimentación, la hidratación, el sueño, y poder evaluar en forma mejorada el estado general. También debemos tener en cuenta que en aquellos pacientes que están en estado crítico, el objetivo de bajar la temperatura va a ser disminuir el gasto metabólico. Bueno, con respecto al uso de antitérmicos y las convulsiones febriles, hay una larga revisión que muestra que no hay evidencia de que la efectividad del tratamiento antitérmico para prevenir las convulsiones febriles. Se sabe que las convulsiones febriles están disparadas por otra vía diferente a el de las prostaglandinas, que son la vía que utiliza el antitérmico para disminuir la temperatura, y bueno, en principio no hay que ponerse, digamos, fiebre fóbico con pacientes que tienen antecedentes de convulsiones febriles. Sabemos que la convulsión febril, si bien asusta mucho a los padres y a la situación familiar, no tiene un mal pronóstico y generalmente son pacientes que se recuperan íntegramente. La siguiente. Bueno, y cuando hablamos de la eficacia de los antitérmicos utilizados, hay muchos estudios que muestran, digamos, comparativos en relación a qué antitérmico funciona mejor que el otro. Acá les traje 3 estudios, uno del 2004, un metaanálisis realizado en donde comparó las dosis de ibuprofeno y paracetamol, y observaron que dosis únicas de ibuprofeno y paracetamol tenían eficacia y seguridad similares, pero que el ibuprofeno era más efectivo como antipirético a las 2, 4 y 6 horas. Purser en 2002 también realiza una metaanálisis en el Reino Unido y compara también la eficacia del paracetamol con el ibuprofeno, y observa que el ibuprofeno es superior en cuanto al descenso de la temperatura en casi 1 grado a las 4 a 6 horas. Y hay un estudio que me voy a detener, que es el estudio de Wong, realizado en Brasil, en un estudio multicéntrico, que evalúa la eficacia antipirética del paracetamol, el ibuprofeno y la dipirona, en niños entre 6 meses y
y 6 años. La siguiente. Y lo que se observó, que de los 3 antitérmicos utilizados de uso más común, la dipirona mostró un mayor descenso de la temperatura en comparación con el ibuprofeno y paracetamol. Si bien todos fueron efectivos, hay mayor descenso de temperatura con dipirona. La siguiente. Y en cuanto a la duración del periodo afebril, la dipirona mostró mayor tiempo de duración en relación con el paracetamol. La siguiente. Bueno, en relación a la vía de administración de los antitérmicos, bueno, la recomendación es que la vía oral es la más apropiada y es efectiva, al igual que la dipirona intramuscular. Cuando se probó las dosis únicas de ibuprofeno, dipirona oral intramuscular, se vio que la vía oral es la más apropiada, y si las condiciones nos permiten, debemos utilizar esta vía, que es la menos cruenta y la más utilizada y segura. Y en relación al uso de alternancia, que vemos que es una práctica que si bien en algunos lugares está desalentada, vemos que los pediatras en general han utilizado alguna vez la alternancia. Y esto está fundamentado en que hay estudios que muestran que la temperatura promedio generalmente es más baja, es más rápida la duración de la fiebre, pero conlleva un mayor riesgo de toxicidad. También se vio que la alternancia disminuye, mejora la productividad de los padres en el trabajo y mejora, digamos, la evolución del periodo febril de los chicos. Pero todavía hay mucha controversia, algunas guías avalan su uso si el disconfort del paciente persiste o recurre, por ejemplo las guías NICE de Inglaterra. Las guías canadienses sugieren que se puede usar alternancia bajo supervisión y evaluando el riesgo-beneficio de la toxicidad, y las guías de la Academia Americana de Pediatría hablan de no la utilización por insuficiente evidencia para la recomendación. La siguiente. Bueno, en relación a algunos temas relacionados a la seguridad, tener en cuenta que los antiinflamatorios no esteroides tienen su riesgo de sangrado, y no es igual para todos los antitérmicos. Vemos, bueno, que el primero es la aspirina, que tiene unos radios de 8, el ibuprofeno tiene unos radios de 3, el metimazol, que es la dipirona, tiene unos radios de 9, y para el paracetamol no hay diferencias en cuanto a riesgo, porque desconocemos que es otro mecanismo de acción. La siguiente. Bueno, y algo que siempre nos está, digamos, en investigación, es qué relación hay entre el uso de antitérmicos y el riesgo de evolución de infecciones. Bueno, sabemos que los antitérmicos pueden actuar en toda la vía de la cascada inflamatoria y podrían llegar a interferir en todo lo que es la respuesta inflamatoria y la respuesta de las defensas a las bacterias, y a su vez, por otro lado, pueden enmascarar la evolución de un cuadro infeccioso, llevando a un retraso y una demora en el diagnóstico de los pacientes. Acá vemos algunos estudios que, por ejemplo, adultos tratados con aspirina o paracetamol tuvieron mayor tiempo de excreción del rinovirus asociado a la infección respiratoria, o una advertencia con niños con varicela tratados con ibuprofeno, en donde tuvieron lesiones en piel de manera más persistente que los niños tratados con placebo. La siguiente. Y acá vemos un poco la revisión que hay en relación al uso de AINES, que revolucionó un poco al principio de la pandemia, y la evolución de los casos de COVID. Y les traje 2 revisiones que están publicadas en PubMed sobre las toxicidades y las terapéuticas en relación al uso de COVID. Y vemos que en este estudio, que es un estudio de la American College of Medical de Toxicología americano, que los inhibidores de IECA y el ibuprofeno se han sugerido para exacerbar la patogénesis del COVID. Sin embargo, en vista de la evidencia científica disponible, no hay evidencia clínica directa de cualquier impacto en los inhibidores de IECA y ibuprofeno en la trayectoria clínica de aquellos que tienen COVID. Por lo cual, lo que se recomienda, y también alineados con esta revisión, la OMS y la FDA recomiendan continuar la utilización de los AINES de uso más común y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina para los pacientes hipertensos, recomiendan la no suspensión del mismo frente a estas advertencias. La siguiente. Por otro lado, en Francia también tienen un reporte y una revisión sobre el efecto, la posible causalidad entre el uso de ibuprofeno y ketoprofeno para las complicaciones infecciosas frente a pacientes de COVID,
y lo que resumen es que a la espera de nuevas investigaciones realicemos un enfoque de precaución para evitar el uso de AINES en el tratamiento sintomático de pacientes no graves. La siguiente. Este es un estudio publicado de Uruguay, que quise traer, que propone, en base a una revisión, un uso racional de cualquiera de los analgésicos y de los antitérmicos que utilizamos, utilizándolo en caso de que sea necesario en el menor tiempo posible. Y el uso racional implica analizar la relación riesgo-beneficio para cada paciente, valorar la eficacia, seguridad, conveniencia y costo del medicamento, indicar la mínima dosis eficaz y el menor tiempo posible, y no combinar más de 2 AINES, ya que podría aumentar el efecto, digamos, de los efectos adversos de los medicamentos. La siguiente. Finalmente, le quiero mostrar la recomendación de la Sociedad Argentina de Pediatría. Este es un documento de hace unos días, del 19 de mayo, que, donde aconsejan para el tratamiento sistemático de un paciente con COVID, con fiebre e infección del tracto respiratorio superior, el uso de analgésicos y antitérmicos habituales, como son paracetamol y dipirona, y tener una precaución en relación al uso de ibuprofeno, ya que, bueno, todavía este capítulo se encuentra en discusión y algunas agencias y a nivel internacional se está desaconsejando. Además que tenemos una situación de dengue en el país que voy a hablar más adelante, en donde no estaría indicado el uso del ibuprofeno. Bueno, ya terminando la última parte de la disertación, nos encontramos frente al niño febril, un nuevo desafío frente a la pandemia. Tenemos un nuevo virus respiratorio que modifica no solo la epidemiología por el mismo virus, sino la epidemiología de todas las enfermedades infecciosas. Para arribar a un diagnóstico adecuado al niño febril, no solo tenemos que tener en cuenta el virus pandémico, sino otras enfermedades que coexisten, que algunas pueden reemerger, e incluso algunos síntomas de enfermedades frecuentes o endémicas son semejantes a los síntomas que encontramos en el niño febril con COVID. La siguiente. Bueno, Ángela les habló un poco de la importancia de la vacunación. Sabemos que está ocurriendo una disminución de la demanda de las vacunas relacionadas al aislamiento y a la sobrecarga del sistema sanitario por COVID. La siguiente. Esto puede llevar a una reemergencia, ¿sí?, a la caída de las coberturas, a una reemergencia, a un resurgimiento de enfermedades inmunoprevenibles. Como ya son como influenza, por eso es muy importante la vacunación antigripal, sobre todo en los grupos de riesgo, el riesgo de sarampión. Esto se vio en la epidemia de ébola, después de la epidemia que se ocasionó, se murieron el doble de niños por sarampión que previo a la pandemia, y esto tiene que ver con el descenso de las coberturas. En los casos de coqueluche, los casos de fiebre amarilla en las zonas endémicas, y como dice Ángela, no queremos sobrecargar el sistema de salud con enfermedades que podemos prevenir con las vacunaciones. La siguiente. Bueno, una alerta importante es en relación al aumento de los casos de tuberculosis que se esperan posterior a la pandemia. El aislamiento social obligatorio, sumado a la crisis sanitaria, hace que aumente el hacinamiento, aumente el riesgo de contagio intrafamiliar de la tuberculosis, haya un retraso en la consulta, y también se está observando abandonos en los tratamientos por el aislamiento social. Esto genera una alerta en la sociedad y en el sistema sanitario, donde tenemos que aumentar, digamos, la llegada de estos pacientes, y por supuesto la vacunación con BCG, que solamente va a prevenir las formas graves en los lactantes. La siguiente. Bueno, un poco para ya terminar y finalizar con la charla, conocer la situación epidemiológica de dengue es fundamental para aumentar la sospecha diagnóstica. Sabemos que en los niños la sospecha diagnóstica en las dengue es más dificultosa que en el adulto, y fíjense la curva epidémica en nuestra región, en Argentina, en lo que va del año, cómo han aumentado los casos de dengue, y nos encontramos en este momento en un brote muy importante de dengue en el país. Al siguiente, sobre todo, en las zonas del NOA, del NEA y del centro de nuestro país. La siguiente. Bueno, Ángela les comentó, también tener en cuenta, estamos en la llegada de invierno, con el aumento de la incidencia de los virus respiratorios y un cambio epidemiológico relacionado a la imposición del COVID dentro del principal responsable de los cuadros respiratorios en pediatría. La siguiente.
Bueno, ya para finalizar, tener en cuenta algunos puntos claves en el manejo de la fiebre en el niño febril. Bueno, ¿cuáles son los grados de temperatura aceptados como fiebre? Para casos sospechosos de COVID y aumentar la sensibilidad diagnóstica, como dijo Ángela, el punto de corte para nosotros va a ser temperatura mayor a 37,5, más de un síntoma respiratorio y el diagnóstico de acuerdo a la epidemiología local, ya sea que estemos en zona de circulación activa de COVID o en alguna zona en donde vamos a tener en cuenta otros aspectos como el contacto con un paciente de COVID o el antecedente de viaje. Para el resto de las enfermedades tenemos que considerar la temperatura de 38 grados o más, ¿sí? Válidos tomadas en forma axial, válido para la toma de decisiones, como fue bien documentado en el consenso del uso adecuado de antibióticos en archivos argentinos de pediatría. Y otro punto importante para resaltar es que el reporte de la fiebre por los padres debe ser considerado válido. No todos los padres, e incluso poblaciones vulnerables, tienen acceso al termómetro y muchas veces ellos vienen a la guardia refiriendo que tuvieron fiebre. Bueno, las guías NICE consideran esa referencia como un punto de valor para ser evaluado como si fuera un niño febril, a pesar de que en ese momento no tengamos constatada la temperatura del paciente. Y por supuesto, como ven acá en este cuadro en naranja o en rojo, la evaluación clínica debe estar basado en los signos y síntomas con guías de evaluación. Primero, clasificar al paciente si corre riesgo de vida, posteriormente si tiene algún riesgo de tener alguna infección bacteriana de la cual tengamos que actuar, y finalmente poder llegar a un diagnóstico adecuado si el paciente nos permite. La siguiente. Bueno, otros últimos puntos, el lugar recomendado para la toma de temperatura es la axilar o timpánica. Los termómetros recomendados son los digitales o infrarrojos, aprobados por ANMAT para uso clínico, evitar el uso de termómetros de mercurio, y hoy leía que, bueno, que están usando mucho, están usando las pistolas con infrarrojas. Esos sirven para usos, digamos, para hacer screening, para usos en la industria, en áreas clínicas donde no es necesario tocar al paciente, pero para nuestros pacientes y desde el punto de vista de confiabilidad, lo ideal sería utilizar el termómetro digital a nivel axilar, o los infrarrojos a nivel timpánico. Bueno, con respecto a la fiebre en sí, tener en cuenta que no es dañina, y es muy importante transmitirle esto a los pacientes, es un síntoma, no una enfermedad, y es una alerta que nos permite ir a buscar una posible infección en los pacientes, que los antitérmicos y los medios físicos no previenen las convulsiones febriles. Los medios físicos está demostrado que tienen poca utilidad y algunos de ellos pueden ser riesgosos en los pacientes, y que los antitérmicos deben utilizarse de manera racional en niños que presentan disconfort y no para bajar la fiebre. No debemos no debemos medicar a un termómetro, sino que debemos medicar a un niño y ver en qué condiciones está para la hora de indicarle el antitérmico. Bueno, como conclusión, vemos que las actitudes y los conocimientos de los padres sobre la fiebre en los niños puede variar en distintas poblaciones. Es importante identificar a los padres con ansiedad excesiva frente a la fiebre y educar a nuestros pacientes en el manejo de la misma. Un punto importante de la educación sanitaria es empezar a abordar el tema de la fiebre antes de que el paciente la tenga. Por ejemplo, cuando nosotros indicamos las vacunas en los primeros meses de vida, ya podemos empezar a dar pautas y recomendaciones para el manejo febril. Y así vamos a disminuir la ansiedad de los padres frente a los primeros cuadros de fiebre. También vimos que los principales medicamentos para el tratamiento de la fiebre tienen un perfil de eficacia y seguridad adecuado, y que frente a la pandemia del COVID se plantean nuevos desafíos diagnósticos en el niño febril. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Ahora vamos a pasar a las preguntas, a ver si los veo. Muchas gracias, Vanessa. Vamos a compartir los resultados de la votación. Así Muy podemos bien. charlar un poquitito sobre los resultados. ¿Sí? Bien. ¿Se pueden ver? ¿Sí? En relación Perfecto. a la pregunta de cuál es el objetivo del tratamiento de la fiebre, el 91% respondió que mejora el confort del niño febril, y el 9% previene complicaciones. Perfecto. Bueno, sí, excelente, ya todos vieron la presentación. El objetivo claro es mejorar el confort del niño febril. Y en relación a las complicaciones, por supuesto que algunas complicaciones pueden ser tomadas, por ejemplo, si nosotros queremos disminuir el gasto metabólico del paciente para evitar la deshidratación, no estaría del todo incorrecto aquellos que contestaron que
dentro de los objetivos puede ser también prevenir las complicaciones. La siguiente, Mari. Bien, en relación a la segunda pregunta, sí, ahí estuvo más reñida las respuestas. Elija la opción correcta para la alternancia de antitérmicos. La respuesta A, la alternancia puede ser considerada si persiste el disconfort, un 53%. Le sigue un 44% que las medidas físicas son útiles para bajar la fiebre, y en tercer lugar la alternancia está libre de riesgo de toxicidad, un 3%. O sea, la mayoría respondió que la alternancia puede ser considerada si persiste el disconfort. Bien, perfecto, esa es la respuesta correcta, está muy bien. Y con respecto a las medidas físicas, en realidad, o sea, a ver, uno se entiende que el padre muchas veces quiere hacer algo frente al niño febril, y es común que los pediatras también estemos muy sobreexigidos a la hora de, bueno, tiene fiebre, ¿qué hago? ¿No le subió? Los padres nos mandan las libretitas con todos los grados de temperatura del paciente. Bueno, tener en cuenta que si vamos a usar una medida física, que sea la que menor riesgo le traiga al paciente, como pueden ser unos paños fríos en la frente, o un baño con agua tibia o caliente y que se entibie, pero esto no ha demostrado ser efectivo para reducir la temperatura. Lo más importante es mantener al paciente en confortable. Dependiendo del momento de la fiebre, el paciente puede tener frío, puede tener calor, puede buscar abrigo o puede buscar desabrigarse. Entonces, bueno, es muy importante, digamos, acompañar al paciente en el proceso febril, que la fiebre en sí no le va a ocasionar ningún daño, ningún riesgo, y usar el antitérmico para mejorar, digamos, el estado general del paciente, pero no excedernos en las recomendaciones para bajar en forma intensiva la fiebre. Bien. Con respecto a la tercera pregunta, la fiebrefobia es, el 85% respondió que el temor injustificado sobre las consecuencias de la fiebre, un 12% el temor injustificado de la infección bacteriana ante el cuadro febril, y por último un 3% el temor injustificado de la intoxicación por antitérmicos. Bien, bueno, la mayoría respondió correctamente. La fiebrefobia es el temor a la fiebre en sí, no tanto a la enfermedad que conlleva la fiebre, sino a la fiebre en sí. Entonces los padres son padres que buscan intensivamente bajar la fiebre, y son padres que consultan frecuentemente por los grados de temperatura de su hijo, no tanto por otros síntomas, sino que están enfocados a ver cómo sube y cómo baja la fiebre frente a un cuadro febril. Bien, bueno, vamos a pasar a compartir algunas de las preguntas. Por otro lado, les recordamos que aquellas preguntas que no sean respondidas por un tema de tiempo, las vamos a tener en consideración para realizar próximas presentaciones para ir respondiéndolas. Bueno, dice, ¿cuánto tiempo debe pasar entre el contacto con el virus y la realización de la PCR para que la PCR sea positiva? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Volvemos de nuevo con el tema COVID y la epidemiología. Uno realmente puede tener una PCR positiva 48 horas antes de la aparición de los síntomas clínicos. Esa PCR incluso en ese periodo previo a la aparición de los síntomas clínicos, 48 horas antes, puede ser contagioso. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Si es en los contactos, cuando nosotros tenemos un caso, lo diagnosticamos, confirmamos ese caso, nunca hagan PCR a los contactos en el primer día que uno identifica, porque va a dar negativo. Hay que esperar, y generalmente se los coloca en cuarentena, y cuando antes de reintegrarse, sobre todo ese equipo de salud, a los 10, 12 días, yo puedo ya tener una PCR positiva si se contagió de ese caso índice. Entonces, recordemos, 48 horas previas puede contagiar y yo puedo tener una PCR positiva. También se ha visto PCR positiva en asintomáticos, y esto es difícil de poder manejar porque uno escapa a la definición de caso sospechoso. Esto a veces en los operativos de detectar, ahora que se está trabajando en áreas vulnerables, que uno maneja caso y contacto, hemos tenido muchos chicos asintomáticos y PCR positiva. Pero siempre hay que recordar esto, la PCR es una foto del día de hoy, no indica cuánto tiempo va a ser la transmisibilidad, no es un indicador tampoco de gravedad. Así que estas son las cosas que estamos aprendiendo a manejar ahora con todo el manejo de casos, de contacto, los brotes en los hospitales, los brotes en los barrios vulnerables, y es un aprender día a día con todo esto. Muchas gracias, doctora. Vamos a otra pregunta.
Con respecto a la dipirona, dice, la estamos usando en el hospital con internados, como siempre, hay nuevas evidencias sobre toxicidad medular, hay datos en nuestro país. Bien, bueno, en relación al uso de antitérmicos, los más utilizados, y sabemos que la dipirona es uno de los pocos que tenemos de utilización, digamos, endovenosa para pacientes graves, en principio no hay, o sea, ningún reporte sobre el mayor riesgo de efectos adversos. En relación a la amilotoxicidad y la granulocitosis de la dipirona, que ha sido documentada en una bajísima incidencia, 0,38 por millón en Latinoamérica, lo cual nos hace pensar que, bueno, como todo medicamento nunca está exento de riesgos, debemos evitarlo en aquellos pacientes que pueden llegar a utilizar drogas mielotóxicas, pero también sabemos que es una de las pocas herramientas que tenemos para el uso de los síntomas en los pacientes con COVID grave, o en los pacientes internados, para cualquier otra patología. Como siempre, utilizar las precauciones, y en relación a aumento de reportes y demás, no a mi conocimiento no se han presentado. Bueno, acá tenemos otra pregunta que dice, si hay formas de Kawasaki-like, ¿deberíamos realizar ecocardio en todo COVID pediátrico? No, de ninguna forma, porque lo que estamos viendo es que primero no hemos tenido, para aclarar, ningún caso de un síndrome tipo Kawasaki, porque no es el Kawasaki clásico, sino que es un síndrome que está apareciendo en chicos que han tenido COVID, que tienen generalmente anticuerpos, en la etapa en que ya la parte aguda ha finalizado. En general, no es necesario hacer un ecocardio de rutina. Lo que nosotros estamos haciendo en el hospital, entraron 2 chiquitos con Kawasaki y hemos pedido COVID, pero ha sido negativo. Entonces, por el momento, es una alerta epidemiológica, incluso el Ministerio de Salud va a sacar esta alerta, la definición de caso, pero no hay que hacerlo de rutina. Yo diría que si uno tiene un cuadro clínico con un cuadro tipo Kawasaki, primero hacer un COVID, pero es altamente probable que este no sea el momento epidemiológico en que lo vamos a encontrar. Si lo vamos a encontrar, que aún no lo sabemos, porque cada país tiene su propia epidemiología, esto va a ser cuando la curva empiece más a descender y empecemos a ver más población pediátrica con anticuerpos. Ese es el momento que quizás empiezan a manifestarse este tipo de hallazgos. Así que por el momento yo diría esperar, hacer vigilancia, tener clara la definición de caso, y está bien y es coherente si uno entra un chiquito con un cuadro clínico de Kawasaki, pedir un COVID. Perfecto. Bueno, y por último, ¿se puede usar dipirona en casos de dengue? No hay contraindicaciones. La primera indicación de antitérmico en los casos de dengue es el paracetamol. El paracetamol por el riesgo, digamos, que conlleva a los AINES, a la nefrotoxicidad. Así que, bueno, en primera instancia, cuando hay casos de sospecha de dengue, es uso de paracetamol. Bueno, como les comentamos, por un tema de tiempo no vamos a poder hacer todas las preguntas, pero las vamos a tener en cuenta para próximas charlas para poder responderlas. Les agradecemos a todos la participación y especialmente a las doctoras. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que para todos un abrazo virtual. Vamos a tener seguramente, esperemos que no tardemos mucho en poder vernos de nuevo en algún congreso, en algún evento, con distanciamiento, porque tenemos que tener claro que hasta que no tengamos vacuna, hay todo un nuevo protocolo, una nueva forma de poder relacionarlos, pero la verdad con mucho afecto, un gran abrazo virtual. Sí, lo mismo, repito, el abrazo para todos, muchas fuerzas en estos momentos que nos toca vivir, agradecer la posibilidad del webinar para encontrarnos y tener un momento de ajuste de cómo estamos trabajando. Me parece fundamental seguir teniendo estos lugares de intercambio. Así que muchas gracias y saludos a todos mis colegas. Bueno, muchas gracias a todos y nos estaremos viendo en los próximos webinars.